¿Sí? Es un tipo de anemia característica, bastante frecuente, y tiene ese nombre, anemia de la enfermedad crónica. Y al igual que la anemia ferropénica, es una anemia también por un trastorno en la regulación del hierro. En la anemia ferropénica, si ustedes recuerdan la anterior vez, a la anterior clase del día viernes, habíamos dicho es la ausencia absoluta de hierro para pues, que se produzca la síntesis de hemoglobina. En la anemia asociada a enfermedad crónica, lo que ocurre más bien es que hay un déficit de hierro, pero porque todo el hierro está atrapado en los macrófagos. O sea, hay hierro, pero es un hierro que no se utiliza debido a una serie de situaciones que ahorita les vamos a estudiar. Entonces, la anemia asociada a enfermedad crónica o de la enfermedad crónica es esa anemia que se presenta en cualquier entidad inflamatoria, infecciosa, cualquier neoplasia, cualquier traumatismo que genere un fenómeno inflamatorio. Si ustedes se ponen a averiguar, ¿sí?, la cantidad de pacientes que tienen anemia, de los pacientes que están internados, vamos a ver que una buena parte tiene anemia asociada a enfermedad crónica justamente por ese fenómeno inflamatorio. Como les había dicho, la anemia no es más que la punta del iceberg. Y sobre todo la anemia en procesos infecciosos no es más que la punta del iceberg de un amplio proceso, una amplia serie de procesos fisiopatológicos que ocurren, donde la anemia es simplemente la punta o la muestra de lo que está ocurriendo más allá. ¿Sí? Tú puedes tener, por ejemplo, una artritis reumatoidea o un lupus eritematoso activo y la primera manifestación puede ser la anemia. O puedes tener un cáncer de mama que está inactivo porque se ha hecho quimioterapia y está bajo vigilancia, y de repente el paciente empieza a anemizarse. Ojo, la anemia resultante de la neoplasia subyacente nos está indicando que hay un fenómeno inflamatorio de actividad de la enfermedad. Entonces puede ser simplemente manifestación de actividad de una enfermedad subyacente y eso obviamente tener consecuencias terribles si no descubrimos y diagnosticamos a tiempo. La anemia de la enfermedad crónica es más frecuente después de la anemia ferropénica. Es la más frecuente en pacientes internados hospitalizados. ¿Por qué? Porque el paciente hospitalizado tiene alguna entidad o crónica, inflamatoria, neoplástica, o un traumatismo, una quemadura, o simplemente el hecho de tener una diabetes, el hecho de tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el hecho de estar hospitalizado por una herida, por ejemplo, en los pacientes que son sometidos a cirugía y que genera un fenómeno inflamatorio, genera obviamente la predisposición a este tipo de anemia. Se conoce como anemia de la inflamación, o sea, la anemia de la enfermedad crónica se conoce también como anemia de la inflamación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mediada por citoquinas y células del sistema retículo endotelio que producen cambios en las muestras del hierro. Vamos a ver cómo. Como muchas veces se asocia a enfermedades, es probablemente diagnosticada. Generalmente, la anemia asociada a enfermedad crónica pasa desapercibida y muchas veces es hipocrómica microcítica y se confunde con la anemia ferropénica. Pero las diferencias son obvias. En la anemia ferropénica hay ausencia absoluta de hierro corporal. En cambio, la anemia asociada a fenómeno inflamatorio, infeccioso, traumatismo es una anemia donde existe una sobrecarga de hierro no útil para la síntesis de hemoglobina. ¿Cuáles son las causas de la anemia asociada a enfermedad crónica? 1. Infecciones, pueden ser agudas o crónicas. Como dice ahí, infecciones bacterianas, tuberculosis, abscesos, osteomielitis, endocarditis, infecciones urinarias, pielonefritis a repetición, infecciones parasitarias, micóticas, virales, cualquier infección viral. De hecho, por ejemplo, en pacientes que son portadores de HIV y SIDA, el 95% de los pacientes portadores de HIV y que desarrollan, por ejemplo, fase SIDA, cursan con anemia normocítica normocrónica asociada a enfermedad crónica. Enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Artritis reumatoidea, lupus eritematoso, las vasculitis, la sarcoidosis, la enfermedad inflamatoria intestinal, el rechazo crónico de injertos. ¿Sí? Cualquiera de estas entidades también origina anemia asociada a enfermedad crónica. Cánceres, y no necesariamente cánceres que invadan la médula ósea, no mielotisis. Cánceres como los tumores sólidos, las leucemias, los linfomas, el propio mieloma múltiple, o sea, cualquier neoplasia genera fenómeno inflamatorio y eso origina una anemia asociada a enfermedad crónica. Finalmente, daño tisular y necrosis. Tenemos traumatismos, quemaduras, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablemos de anemia asociada a enfermedad crónica, nos referimos a fenómenos infecciosos, inflamatorios, autoinmunes, neoplasias y necrosis tisular. ¿Cuáles son los datos clínicos? Generalmente no son característicos y obviamente van a depender de la enfermedad subyacente. Si tienes una endocarditis infecciosa, la clínica es una endocarditis. Si tienes un lupus de artritis reumatoidea, de artritis reumatoide
Si tienes una enfermedad intestinal inflamatoria tipo enfermedad de Crohn, pues tienes diarrea, tienes dolor abdominal y tienes todas esas manifestaciones. Generalmente es moderada y asintomática. Depende, puede ser normocítica, normocrómica o a veces hipocrómica, microcítica. Depende del mecanismo fisiopatológico que predomine. Cuando, por ejemplo, existe un déficit, ¿sí?, en la captura y atrapamiento, en la captura de hierro y un atrapamiento macrofágico de hierro, es hipocrómica microcítica. Pero cuando es un defecto en la estimulación de eritropoyetina sobre los precursores eritropoyéticos, es normocítica, normocrómica. Siempre la anemia de la enfermedad crónica es regenerativa, por lo tanto los reticulocitos están siempre disminuidos. Si hacemos un estudio de la médula ósea no tiene ninguna característica particular, o sea, es una médula ósea que muchas veces se dice que es normal. Pero si hacemos una tinción de PERS o tinción de cianuro de potasio, que es una tinción para ver las moléculas o las partículas de hierro dentro de los macrófagos y dentro del eritroblasto, que se llama sideroblasto, vamos a ver que no hay sideroblastos, por lo tanto no hay eritroblastos o precursores que tengan hierro, porque todo el hierro está atrapado en los macrófagos, entonces hay un aumento de hierro a nivel del sistema reticuloendocrino. Todos los macrófagos están teñidos de color pardo porque están teñidos o sea, porque el hierro está teñido dentro de las células del sistema reticuloendocrino. ¿Cuáles son los parámetros de laboratorio que nos permiten establecer el diagnóstico diferencial con el resto de las anemias? Por ejemplo, el hierro sérico está bajo, la anemia ferropénica también está bajo. ¿Pero por qué el hierro sérico está bajo y la anemia asociada a enfermedad crónica? Porque todo el hierro está atrapado en los macrófagos y no circula. ¿Cómo está la capacidad de saturación de transferrina? A diferencia de la anemia ferropénica, donde el TBC es muy alto, en la anemia asociada a enfermedad crónica es normal o bajo. ¿Por qué? Porque se sintetiza por acá poca cantidad de transferrina. Entonces la transferrina, fuera de que hay poco hierro, también está disminuida y por eso la saturación normal o baja. Y el porcentaje de saturación es bajo porque no hay hierro circulante. A diferencia de la anemia ferropénica, y esto es muy importante, chicos, la ferritina sérica está muy alta, normal o generalmente alta. Los receptores solos de transferrina son normales. Y si hacemos un estudio de médula ósea, como ya se había dicho, una disminución de sideroblastos, que son los eritroblastos, y un aumento en de la hemosiderina en el sistema reticuloendocrino. Entonces, ¿qué es lo característico de la anemia asociada a enfermedad crónica? Se pide ferritina normal o generalmente alta, con el hierro circulante bajo, el TBC normal o bajo y el porcentaje de saturación bajo. En la anemia ferropénica, abrimos un paréntesis, el hierro sérico está bajo, TBC elevado, porcentaje de saturación bajo y ferritina sérica muy baja o ausente. Ese es el diagnóstico diferencial. Obviamente, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Con estas entidades: anemia ferropénica, anemia de la insuficiencia renal crónica y anemia por amiloidosis. Muchas veces puede coexistir la anemia asociada a enfermedad crónica con ferropenia. La insuficiencia renal crónica tiene otros mecanismos fisiopatológicos muy diferentes. Por lo tanto, la anemia de la insuficiencia renal crónica debe obligatoriamente hacerse diagnóstico diferencial con la anemia inflamatoria o anemia asociada a enfermedad crónica. La anemia por amiloidosis con la anemia asociada a enfermedad crónica secundaria neoplasia. Mielosis, no se olviden, es metástasis o invasión de la médula ósea por células extrañas. Muy bien. ¿Por qué se produce la anemia asociada a enfermedad crónica? Eso es bien importante y vamos a explicar los mecanismos fisiopatológicos de por qué se produce este tipo de anemia. Primero, cualquier fenómeno inflamatorio o infeccioso genera alteraciones en el medio interno, citoquinas inflamatorias, y eso disminuye la vida media de glóbulos rojos. Obvio, que si el glóbulo rojo en lugar de vivir 120 días, vive apenas 50 días, son glóbulos rojos que van a destruirse mucho más antes de lo normal. Por lo tanto, los mecanismos inflamatorios producen, uno, disminución de la vida media del glóbulo rojo. Dos, ¿qué pasa a nivel de la médula ósea? Acuérdense, el mecanismo de eritropoyesis es el mecanismo, ¿sí?, fisiológico normal de maduración, proliferación, diferenciación de la serie roja. La eritropoyesis ineficiente significa que hay una disminución o una alteración en ese proceso de maduración y formación de glóbulos rojos. Y todo esto debido a una disminución de progenitores eritroides, es decir, de las unidades formadoras de colonias eritroides y de los eritroblastos. ¿Por qué disminuyen los progenitores de la médula ósea? Uno,
Porque las citoquinas inflamatorias como interferón alfa, interferón beta, gamma, factor necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, inhiben e inducen apoptosis de progenitores. Entonces, cada vez que hay un inflamatorio y se libera citoquinas, se produce apoptosis de precursores. También tiene un efecto directo tóxico porque forman radicales libres. Y un efecto que es interesante, eritrofagocitosis. Cuando se activa el sistema retículo endotelial por citoquinas, el sistema retículo endotelial desconoce a los precursores y los empieza a fagocitar y se produce eritrofagocitosis. No solamente se come glóbulos rojos, sino a todos los precursores. Y eso disminuye la vida media y produce una eritropoiesis ineficiente. Otro efecto fisiopatológico es una respuesta a eritropoietina, es decir, una resistencia a eritropoietina. Ustedes saben, la eritropoietina se produce a nivel del intersticio en el riñón y responde a las caídas de la saturación de oxígeno en la arteriola aferente. Cuando disminuye, ¿sí?, el estímulo de eritropoietina, obviamente va a disminuir la eritropoiesis. Pero por otra parte, los precursores eritropoietíticos generan una resistencia relativa. Es decir, el efecto inhibidor de interleuquina 1, factor necrosis tumoral alfa, hace que los precursores sean resistentes al estímulo por eritropoietina. Y por lo tanto, aunque hay eritropoietina, no es capaz de estimular a los precursores para la síntesis de hemoglobina y la proliferación y maduración de glóbulos rojos. Por otra parte, también existe disminución en la producción de eritropoietina, porque el interferón gamma disminuye la producción de eritropoietina. Fuera de haber poca eritropoietina, esa eritropoietina no es capaz de estimular. Fuera de eso, hay pocos precursores eritroides y hay disminución de la vida media del glóbulo rojo. Todo eso se produce en un fenómeno inflamatorio. ¿Cuáles son los efectos de las citoquinas inflamatorias y las células del sistema reticular endotelial? Cuando hay neoplasia, cuando hay inflamación, cuando hay infección, se activan monocitos y linfocitos T. Es lo que ocurre, por ejemplo, hasta en el COVID. Fenómeno inflamatorio asociado a infección viral activa monocitos y linfocitos T. Este es el mecanismo más importante de la anemia asociada a enfermedad crónica o inflamatoria. Activación de monocitos y linfocitos T. Microorganismos, células neoplásicas, disregulación inmune, activa monocitos y linfocitos. ¿Qué producen los linfocitos? T, interferón gamma, no se olviden, interferón gamma. Y los monocitos que se transforman en macrófagos activados por el fenómeno inflamatorio producen factor necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6 e interleuquina 10. Entonces, todas estas citoquinas juegan un papel importante, como habíamos dicho, en estos mecanismos. Acuérdense, efecto inhibidor sobre progenitores eritroides y resistencia relativa a eritropoietina y menor producción de eritropoietina. Porque cuando se activan estos, producen estas citoquinas. A ver, ¿cuál es el papel de la interleuquina 6? En la anemia por insuficiencia renal, perdón, en la anemia por ferropénica, acuérdense, uno de los mecanismos que regula la absorción de hierro a nivel intestinal y la liberación de hierro del macrófago a la circulación es la hepcidina. La hepcidina se estimula por la interleuquina 6. Cuando hay un fenómeno inflamatorio, acuérdense, y se activan monocitos y macrófagos, se produce interleuquina 6. ¿Qué hace la interleuquina 6? Estimula y regula la síntesis de hepcidina a nivel hepático. Entonces, cada vez que hay interleuquina 6, se produce hepcidina. ¿Y qué es la hepcidina? Dos cosas. Inhibe la absorción duodenal de hierro, entonces hay menos hierro que se absorbe, y sobre todo bloquea la liberación de hierro desde el macrófago. ¿Por qué? Porque a nivel del macrófago, en la membrana, hay disminución de un transportador, de ese receptor que transporta el hierro desde el macrófago hacia la circulación, que se llama ferroportina 1. Entonces, ¿qué hace la hepcidina? Es como una llave, acuérdense el otro día les decía. Cada vez que hay interleuquina 6 se sintetiza hepcidina, y la hepcidina le echa llave al enterocito, evitando que el hierro salga del enterocito a la circulación, y le echa llave al macrófago, de manera que el macrófago no suelta el hierro, y el hierro se queda atrapado en el macrófago. Por lo tanto, cada vez que hay hepcidina, hay disminución de hierro, hiposideremia, porque no se absorbe y no sale hierro del macrófago a la circulación, ¿sí? Por lo tanto, cada vez que hay hepcidina y que hay disminución de hierro, hay una dismutación de su aporte a la médula ósea. Y este es el principal efecto en la patogénesis de la anemia inflamatoria. Y por eso la anemia inflamatoria, al no tener hierro para la producción de hemoglobina, es una anemia hipocrómica microcítica, porque todo el hierro se encuentra atrapado en los macrófagos. Acuérdense eso. Y este es el papel de la hepcidina, acuérdense. Aquí está el macrófago o el enterocito, bloquea la salida de hierro, ¿sí? De forma de ferritina,
como hierro en forma de ion ferroso a la circulación. Cada vez que hay epsilon, ¿y cuando hay epsilon? Cuando hay interleuquina 6. Cuando hay interleuquina 6, cuando se activan los macrófagos y los monocitos debido a un fenómeno inflamatorio, infeccioso, autoinmune o neoplásico. Muy bien. ¿Cuál es el papel de cada una de estas citoquinas? ¿Qué hace la interleuquina 1? Ya hemos visto la interleuquina 6 induce epsilon. La interleuquina 1 induce expresión de ferritina en el macrófago. O sea, que hace que cada vez que hay interleuquina 1 haya mayor cantidad de ferritina dentro del macrófago, estimulando la retención de hierro en el sistema reticular endotelial. Otra de las cosas interesantes que produce la interleuquina 1 es que le degranula los neutrófilos. ¿Qué tienen los neutrófilos en su interior? Gránulos de lactoferrina y mieloperoxidasa. La lactoferrina es un agente que opsoniza a los antígenos, permitiendo que el macrófago se coma lactoferrina más un microbio, ¿sí?, adosado o un microbio opsonizado. Pero ¿qué pasa cada vez que hay liberación de lactoferrina? La lactoferrina compite con la transferrina por el hierro. El hierro normalmente es transportado por la transferrina, pero si hay lactoferrina libre, la lactoferrina es más hábil y es más ávida por el hierro. Entonces el hierro, en lugar de ser transportado por la transferrina, se une a la lactoferrina. ¿Y qué ocurre? El macrófago dice, aquí hay lactoferrina con una sustancia extraña, que en este caso es el hierro, y termina fagocitando el complejo lactoferrina con hierro y atrapando mayor cantidad de hierro, obviamente, dentro del macrófago. La interleuquina 1 también produce o induce resistencia a eritropoyetina, o sea, hace que los precursores sean más resistentes al estímulo por eritropoyetina. El factor necrosis tumoral alfa disminuye la vida media del glóbulo rojo porque daña la membrana del propio glóbulo rojo, induciendo radicales libres, por ejemplo. Aumenta, por lo tanto, el hierro en los macrófagos, inhibe la producción de eritropoyetina y, al final, inhibe la eritropoyesis por apoptosis y por radicales libres. Entonces, cada vez que hay necrosis tumoral alfa, se produce daño directo del precursor del glóbulo rojo y del propio glóbulo rojo. El interferón gamma aumenta la expresión de la proteína transportadora de metales en el macrófago, de manera que el macrófago tiene mayor puerta de entrada. Acuérdense, las puertas de entrada se llaman transportadores de valente metales. Entonces, la interferón gamma aumenta los receptores que transportan hierro desde la circulación hacia el interior del macrófago. Por otra parte, bloquea la liberación de hierro por disminución de la expresión de ferroportina. O sea, aumenta el transportador de valente metales, es decir, aumenta la puerta de entrada, pero disminuye la puerta de salida. Por lo tanto, todo el hierro que entra se atrapa en el macrófago. También disminuye la producción de eritropoyetina e inhibe directamente la eritropoyesis. La interleuquina 10, que se conoce como citoquina antiinflamatoria, más bien en el caso de una anemia asociada a enfermedad crónica, aumenta la expresión del receptor de transferrina en la membrana del macrófago. Y si el macrófago tiene mayor receptor de transferrina, es obvio, el hierro va a ir y se va a unir al receptor y se va a producir invaginación, acuérdense, formación de desmosomas, y se desplaza el hierro al interior del macrófago. En el macrófago no se sintetiza hemoglobina, ¿verdad? Por lo tanto, lo único que ocurre es que el hierro se almacena en forma de ferritina y difícilmente, como disminuye la ferroportina, el hierro es movilizado. Todo esto lo vamos a resumir en esta diapositiva, chicos. A ver, atentos, los 20, ¿cuántos son? Los 28 valientes que resisten hasta esta hora. Bien fácil. Miren en esta diapositiva, aquí arriba vemos todos los mecanismos que generan, o las causas que generan anemia asociada a enfermedad crónica o anemia inflamatoria. Microorganismos, neoplasias, células neoplásicas, disregulación inmune. Los microorganismos, virus, bacterias, parásitos, las células neoplásicas o los complejos inmunes ejercen un efecto directo sobre dos células, monocitos, que se transforman en macrófagos, y linfocitos T, ¿sí? Linfocitos T. Los linfocitos T, ¿qué producen? Pues cuando se producen estos estímulos inflamatorios y se activa el linfocito T, sigue la flecha, produce interferón gamma. ¿Qué hemos dicho que produce interferón gamma? 4 efectos. 1. A nivel del riñón, disminuyen la producción de eritropoyetina. Y si hay disminución de la producción de eritropoyetina,
no hay liberación de suficiente cantidad de eritropoyetina para que vaya a la médula ósea y estimule la formación de glóbulos rojos. Si se dan cuenta, aquí hay un efecto negativo, ¿por qué? Porque no hay eritropoyetina. Entonces el interferón gamma disminuye la porción de eritropoyetina. Vamos. ¿Qué produce a nivel de la médula ósea? Hemos dicho que el interferón gamma disminuye los precursores eritropoyéticos. Por lo tanto, hay menos precursores eritropoyéticos. ¿Qué hace el interferón gamma? Miren, aumenta la expresión, más bien dicho, disminuye por acción, ¿sí? Disminuye el receptor que se llama ferroportina. Por lo tanto, al haber menos cantidad de ferroportina, las pelotitas de hierro, el hierro no es capaz de salir a la circulación, se queda en el macrófago y hay una disminución del hierro circulante. Pero por otra parte, el interferón gamma aumenta el transportado bivalente de metales en el macrófago, de manera que todas las pelotitas de hierro rápidamente se incrementan dentro del macrófago y se van a guardar. Por lo tanto, eso disminuye la cantidad de hierro circulante para la producción de glóbulos rojos. Este es el papel que tiene el interferón gamma. Cuando se activa el monocito y se convierte en macrófago, que inicialmente el monocito activador produce 1. Interleuquina 6. Acuérdense, ¿qué hace la interleuquina 6? La interleuquina 6 disminuye, ¿sí?, la liberación de hierro, pero sobre todo la interleuquina 6 va al hígado y produce exidina. Sigue la flecha. ¿Qué hace la exidina? La exidina disminuye la absorción de hierro a nivel intestinal. Y el segundo efecto de la exidina, si seguimos esta flecha, ¿qué es lo que hace? Bloquea la liberación de hierro, el transporte de hierro desde el macrófago a la circulación porque disminuye la expresión de ferroportina. Entonces hay menor cantidad de ferroportina y eso hace que todo el hierro quede atrapado dentro del macrófago y no se libere. Eso hace la interleuquina 6 a través de la exidina. ¿Sí? La interleuquina 1, miren, la interleuquina 1 tiene dos efectos. Primero, aumenta los niveles de ferritina en el sistema reticular endotelial y produce resistencia a la eritropoyetina porque disminuye el estímulo para la liberación de eritropoyetina. El factor de necrosis tumoral alfa favorece, 1, activación de macrófago y por lo tanto produce eritrofagocitosis. Entonces, ¿qué es lo que hace la médula ósea? El macrófago en el sistema reticular endotelial va a producir degradación y disminución de la vida media del glóbulo rojo porque está produciendo fagocitosis. Ya por sí fagocitosis, este glóbulo rojo se degrada el M y el M se degrada y libera el hierro. Por lo tanto, incrementa la cantidad de hierro en el sistema reticular endotelial. Pero como hay disminución de la ferroportina, todo el hierro se encuentra atrapado. Acá tenemos el macrófago. Por otra parte, el factor necrosis tumoral alfa, si se dan cuenta, también inhibe la eritropoiesis. Tiene un efecto inhibidor de la eritropoiesis, disminuyendo por la producción de precursores eritropoyéticos y glóbulos rojos. Y disminuye también o produce resistencia a eritropoyetina. La interleuquina 10, ¿qué es lo que ocurre? Induce un aumento de la expresión de receptores de transferrina. Si hay más receptores de transferrina, obviamente, ¿sí?, va a haber mayor captación de hierro y que ese hierro se va a introducir al interior del macrófago. Entonces, para que ustedes tengan una idea, cómo fenómenos inflamatorios, infecciosos, neoplasias, a través de la activación de monocitos y linfocitos T, desencadenan toda esta serie de fenómenos, ¿sí?, de alteración inflamatoria, generando una activación del macrófago con bloqueo macrofágico de hierro y disminución en la disponibilidad de hierro para que pueda ser utilizado en la médula ósea para la síntesis de glóbulos rojos. Por eso se produce anemia en este tipo de entidades, la anemia inflamatoria y la anemia asociada inflamatoria. Conclusiones, entonces. ¿Cuáles son las conclusiones en la fisiopatología de la anemia asociada a enfermedad crónica? Primero, una alteración de la homeostasis del hierro, con disminución del hierro circulante y bloqueo macrofágico del hierro. Hay un deterioro en la proliferación de progenitores eritroides y una menor respuesta a eritropoyetina o resistencia a eritropoyetina. ¿Cómo podemos tratar de solucionar esto? Obviamente, tratar siempre la enfermedad de base. Tratada la enfermedad de base, ¿cómo devolvemos el hierro a una homeostasis normal? Utilizamos quelantes de hierro, agonistas de la exidina, antagonistas de la exidina y agentes eritropoyéticos que aumenten el estímulo a nivel de la médula ósea para la producción de glóbulos rojos. Muy bien.
Por lo tanto, en resumen, cuando hablamos de anemia asociada a enfermedad crónica, nos referimos a neoplasias, enfermedades inmunológicas y enfermedades infecciosas. Todo esto altera la homeostasis del hierro, ¿sí? Haciendo que todo el hierro esté atrapado en los macrófagos. Produce una resistencia a la eritropoyetina y produce una disminución de los precursores electrónicos. Muy bien. Preguntas, chicos. ¿Cuál va a ser el tratamiento de la anemia asociada a enfermedad crónica? Tratamiento de la enfermedad de base. Cortamos infecciones, cortamos autoinmunidad, cortamos neoplasias y se bloquea obviamente todo ese efecto que tiene la citoquina sobre la homeostasis del hierro. Preguntas. Si no quieren preguntar, yo les voy a preguntar y aquí tengo la lista. Todos los mecanismos por qué la falla renal crónica produce, ¿sí? Anemia. Ya que no tienen preguntas, nos vamos a despedir. Hasta mañana. Hasta mañana.